Entonces, para iniciar, vamos a hablar de las reglas aditivas, que son las reglas que se encargan de calcular la probabilidad con base en uniones de eventos. Entonces, aquí tenemos una primera regla que sería que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Para explicar esta expresión, entonces haremos lo siguiente. Vamos a entonces dibujar aquí un conjunto, nuestro conjunto A, y otro conjunto que sería nuestro conjunto B. Vamos a dibujarlo aquí, ¿sí? Vamos a suponer entonces que estos son nuestros conjuntos A y B. Vamos a ponerle acá la letra A, bueno, la letra A, y acá vamos a ponerle la letra B. ¿Listo? Entonces, la unión de estos dos conjuntos, pues comprendería todo lo que es esta, digamos que esta zona de acá, es decir, sería coger abarcar todos los elementos, ¿sí? Esto sería lo que es la unión entre A y B. ¿Ya? Lo que ocurre es que si hacemos esto, entonces habrán unos elementos que solo pertenecen a A, habrán unos elementos que solo pertenecen a B y habrán otros elementos que solo o que pertenecen a ambos, ¿sí? Que son los elementos de la intersección. Si nosotros lo que hacemos es sumar, si dijéramos que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, entonces quiere decir que estos elementos que se encuentran aquí en la intersección, estos elementos, los sumaríamos dos veces. O sea, tomaríamos la probabilidad de cada uno de estos elementos dos veces, porque una vez cuando contamos los elementos de A y otra vez cuando contamos los elementos de B. Entonces, si hacemos probabilidad más de A más probabilidad de B, los estamos sumando dos veces, entonces a esos elementos, que son los elementos de la intersección, tenemos que restarles una vez la probabilidad de A intersección B para que me queden solo una vez sumado en las probabilidades. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la probabilidad de A unión B. Claro, esto es para cuando hay intersección. Ahora, cuando no hay intersección, que sería pues el caso de cuando no hay una intersección, pues tendríamos un caso adicional o un caso diferente, que sería el caso en el que tenemos nuestro conjunto A, ¿sí? Nuestro conjunto A y nuestro conjunto B, pero ellos no se están intersectando, ¿sí? Es decir, si los ponemos aquí en el espacio muestral, esto sería A y esto sería B, pero ellos no se están intersectando. Por tanto, la intersección sería vacío. Y la fórmula que acabamos de ver sería entonces probabilidad de A unión B igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B
más la probabilidad de la intersección, pero esta es de la intersección, pero esta es 0 porque es vacío. Entonces por eso solamente nos queda probabilidad de A sobre, más probabilidad de B. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces vamos a hablar ya, digamos, de la regla generalizada. En el caso que acabamos de ver, este caso de acá, decimos que estos son eventos mutuamente excluyentes porque no tienen intersección. Por tanto, entonces eso lo podemos generalizar diciendo que si tenemos un determinado número de eventos que son todos mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces tendríamos que, si unimos todos esos eventos, pues lo que tenemos que hacer es sumar las probabilidades de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque son mutuamente excluyentes y no tienen intersección. Luego no hay que restar absolutamente nada. Bien, este corolario 3 pues ya habíamos mencionado, lo hemos mencionado como la famosa regla de la normalización, es decir, que la probabilidad del espacio muestral es 1 y si nosotros tenemos que hay una partición del espacio muestral, recordemos que es una partición, vamos a indicar que es una partición, ¿sí? Vamos acá al tablero. Entonces, si decimos que hay una partición, recordemos que una partición es que tenemos el espacio muestral, ¿sí? Y resulta que ese espacio muestral está dividido en pedazos, ¿sí? Ya. Pero entre esos, digamos, entre esos eventos o esos subconjuntos no hay una intersección. Es decir, estos son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Esto es lo que llamamos una partición, ¿cierto? Una partición en donde todos los subconjuntos son mutuamente excluyentes entre sí y además al unirlos todos me va a dar todo el espacio muestral, ¿sí? Entonces bajo esa condición es que tenemos que decimos que si tenemos una partición, la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 más etcétera más el evento A sub n, sumamos todo eso y me va a dar la probabilidad del espacio muestral, que es 1. Bien, este caso sería un caso un poco más enredado, en donde tenemos que ya hay 3 eventos y los 3 eventos los unimos, ¿sí? Entonces ese caso de la unión de 3 eventos pues es algo similar a lo que explicamos de la unión de 2 eventos, o sea que necesariamente hay que restar partes, o sea, primero sumamos los elementos de todos, pero luego habría que restar las intersecciones entre cada par de eventos, que es lo que tenemos acá. Pero aquí al final agregamos esta partecita, entonces vamos a ver cuál sería la razón por la cual hacemos eso. Realmente entonces vamos a tener entonces el evento, digamos aquí un evento, el evento A, aquí el evento B, ¿sí? Y acá el evento C, ¿vale? Entonces nuevamente vamos a tener unos elementos que solo pertenecen a A, unos elementos que solo pertenecen a B, unos elementos que solo pertenecen a C, pero tendremos elementos que pertenecen tanto a A como a C, elementos que pertenecen tanto a B como a C, elementos que pertenecen tanto a A como a B y elementos que pertenecen a los tres,
a los tres subconjuntos. Entonces aquí nuevamente hacemos el cálculo de la probabilidad, que sería la probabilidad de A unión B unión C. ¿Y esto a qué sería igual? Sería igual entonces a la probabilidad de A, o sea, todos los elementos de A, más la probabilidad de todos los elementos de B, más la probabilidad de todos los elementos de C. Pero nuevamente pasa que los elementos que están en las intersecciones van a quedar sumados varias veces. Luego tenemos que restar, ¿sí? Tenemos que restar el pedazo de la intersección de A y C una vez, para que esos elementos me queden solo una vez y no dos veces. Pero también tenemos que restar el pedazo de la intersección entre B y C, porque ocurre lo mismo, pero también tenemos que restar el pedazo de la intersección entre A y B. El problema es que hasta aquí restamos tanto que esta parte de aquí, que es la intersección de los tres, la restamos, digamos que estaba 3 veces y la restamos 3 veces. Entonces por esa razón debemos sumarla, ¿sí? La probabilidad de A intersección B intersección C, ese pedacito, como estaba 3 veces, lo restamos 3 veces, pues ahora toca sumarlo una sola vez para que me quede dentro de la fórmula, ¿sí? Bien. Finalmente, entonces tenemos el caso del teorema que ya habíamos mencionado de pronto en algún ejemplo anterior, y es el teorema que tiene que ver pues con el caso de lo que es el complemento de un evento. Entonces, cuando tenemos el complemento de un evento, recordemos nuevamente que si este es el espacio muestral, ¿sí? Esto es el espacio muestral, y tenemos aquí el evento A, ¿sí? Entonces esto que está por fuera sería A complemento. Entonces, como dijimos, el espacio muestral sería igual a A unión A complemento. O sea que la probabilidad del espacio muestral es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. ¿Por qué? Porque son mutuamente excluyentes, no tienen intersección entre ellos. Y esta probabilidad del espacio muestral es 1, o sea, 1 es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Y esto pues lo usamos para hacer cálculos de, por ejemplo, si conocemos A, calcular la probabilidad de A complemento, o viceversa, si conocemos A complemento, calcular la probabilidad de A, porque lo podemos despejar el uno con base en el conocimiento del otro. Muy bien. Entonces ahora pasemos a algunos ejemplos ilustrativos de cómo aplicamos esto. Entonces he aquí pues nuestro primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo dice: al final del semestre Juan se va a graduar de ingeniería industrial en una universidad. Después de tener entrevistas en 2 compañías donde quiere trabajar, él evalúa la posibilidad que tiene de lograr una oferta de empleo en la compañía A como 0.8 y la probabilidad de obtenerla en la compañía B como 0.6. O sea, ahí nos están dando la probabilidad de A, del evento A, y la probabilidad del evento B. Si por otro lado considera que la probabilidad de que reciba ofertas de ambas compañías es 0.5, entonces, ¿qué es ambas compañías? Ambas compañías sería, entonces, escribámoslo acá en el tablero, vamos a hacer una nueva página, ¿sí? Y entonces vamos a decir, tenemos la probabilidad de A, ¿sí? Que era de 0.8, ¿verdad? 0.8. La probabilidad de B, que es de 0.6, 0.8.
la probabilidad de B, que es 0.6. Y ahora nos dice la probabilidad de que reciba ofertas de ambas compañías, ambas serían tanto A como B. O sea, eso sería la probabilidad de la intersección de A y B, que esto es de 0.5. Entonces, nos dicen, la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que reciba al menos una oferta de esas dos compañías? Al menos una oferta. Entonces, ¿qué significa al menos una oferta? Esto es lo que nosotros llamamos una unión, porque quiere decir, ese al menos es que recibió una oferta de la primera o recibió una oferta de la segunda o de ambas, porque el al menos una oferta incluye también que haya recibido una oferta de las dos. Esto es una operación OR, ¿sí? Puede ser que ocurra la primera, que ocurra la segunda o que ocurran ambas. Eso es lo que se llama una o lógica, ¿sí? Y entonces quiere decir que por esa razón es que lo que tenemos es, nos están preguntando la probabilidad de A unión B, ¿sí? Perdón por el signo de la unión, hagámoslo bien. Entonces aquí tenemos la probabilidad de A unión B, que entonces sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de las dos, ¿cierto? A intersección B. Entonces esto sería 0.8 más 0.6 menos 0.5. Entonces eso me da 0.9. Muy bien. Ese es entonces el cálculo de la probabilidad de que al menos reciba una oferta, o sea, la unión de las dos. Bien, ahora pasemos a un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo me dice, si las probabilidades de que un individuo que compra un automóvil nuevo elija color verde, blanco, rojo o azul son respectivamente 0.09, 0.15, 0.21 y 0.23, ¿cuál es la probabilidad de que un comprador dado adquiera un automóvil nuevo que tenga uno cualquiera de esos colores? Entonces ahora nuevamente me están diciendo que tenga uno cualquiera de esos colores. Quiere decir que podría ser el verde, podría ser el blanco, podría ser el rojo o podría ser el azul, ¿sí? Entonces, como es una O, entonces tenemos este caso, probabilidad de la unión, ¿sí? Siempre que tengamos una O, entonces tendríamos una unión, ¿ya? Entonces sería la probabilidad de la unión de todos estos. En este caso, si el automóvil es rojo, no puede ser blanco. Si es blanco, no puede ser azul, y así sucesivamente. O sea, el automóvil solo tiene un color. Entonces, por tanto, no hay intersecciones y por tanto son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Esto es fundamental, porque entonces quiere decir que no tenemos que restar nada, solo tenemos que sumar las probabilidades de cada uno debido a que no hay intersección entre ellos. Y entonces, al sumar las probabilidades del verde, del blanco, del rojo y del azul, nos da 0.68. Observen que no nos dio 1, no nos dio el espacio muestral. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente habrán automóviles de otros colores que aquí no los incluyeron, ¿sí? Porque no nos está dando la probabilidad total 1, o sea que ahí no tenemos todo el espacio muestral. Bien,
Finalmente vamos a explicar sobre en esta sección de las reglas aditivas, vamos a explicar este ejemplo que pues es bien interesante. Entonces dice así: suponga que las especificaciones del fabricante para la longitud de un cable de cierto tipo de computador son 2000 más menos 10 milímetros. En esta industria se sabe que el cable pequeño, es decir, que tiene una longitud menor que 1990 milímetros, tiene la misma probabilidad de salir defectuoso, es decir, no cumplir las especificaciones, que el cable grande, que es de longitud 2000, una longitud mayor que 2010 milímetros. Se sabe además que la probabilidad de que el procedimiento de producción cumpla con las especificaciones es de 0.99. Bien, vamos a hacer un alto allí y vamos a hacer un nuevo análisis de nuestro ejercicio. Entonces, nos dicen que tenemos un cable, ¿sí? Tenemos un cable cuya longitud, digamos que es esta, ¿sí? Esta longitud dice que hay una probabilidad, dice el ejercicio, de que sea menor que un valor, ¿sí? Que es de 1990 milímetros. Entonces vamos a poner aquí, digamos, un evento que sea la C, que sería un cable muy corto. Cable muy corto. O en otras palabras, es aquel cuya longitud, perdón, devuelvo esto, cuya longitud es menor que 1990 milímetros. ¿Vale? Y también vamos a tener un cable que es muy largo. Entonces, ojo, la probabilidad, nos dicen aquí, la probabilidad de C es igual a, en este caso nos decían que era una probabilidad, nos dice que no se sabe, pero que es igual a la otra probabilidad. Es decir, esta, digamos, vamos a ponerle un valor m. ¿Vale? Entonces, ahora nos dicen, pero también tenemos otro evento, que es que el cable sea muy largo. Digamos, vamos a ponerle E. Cable extenso o largo, muy largo, digamos. Esto sería cuando la longitud es mayor que 2000, perdón, era 2010. Me equivoqué. Vamos a poner aquí el 0. 2010, ¿vale? Milímetros. 2010 milímetros. ¿Listo? Y nos dicen que esta probabilidad es igual a la probabilidad de que sea muy corto. Ambas son iguales. ¿Vale? Entonces, listo. Ya sabemos que ambas son iguales. Ahora nos dice la probabilidad de que se cumpla con las condiciones de calidad es de 0.99. O sea, lo que nos están diciendo es la probabilidad de que la longitud esté entre el mínimo y el máximo
que es de entre 1990 y 2010 milímetros, es de 0.99. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el espacio muestral estaría constituido por los elementos que son muy cortos, o sea, el evento C, unido a este vamos a llamarle evento, ¿qué le vamos a poner? Una letra, evento K, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que sea muy corto, o sea, serían los cables que son muy cortos unidos con los cables que son correctos, unidos con los cables que son muy largos, muy extensos. ¿Vale? Entonces, de aquí nosotros sacaríamos una expresión que sería la probabilidad de S. Acuérdense que la probabilidad de S es 1, ¿verdad? O sea que 1 sería igual a la probabilidad de C unión K unión E. ¿Ya? Entonces, como tenemos esta expresión, entonces sería que tenemos que sumar las probabilidades. Ahora, estos eventos son mutuamente excluyentes, nuevamente, porque si el cable es muy corto, pues entonces no coincide ni es largo. Y lo mismo con los otros, o sea, si el cable cae en una de las categorías, pues no puede estar en la otra. Luego aquí tendríamos que 1 es igual a la probabilidad de C más la probabilidad de K más la probabilidad de E. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de K ya la conocemos, que es 0.99, y la probabilidad de C y de E es la misma, que es M. O sea que esto sería 1 es igual a M más 0.99 más M. O sea que 2M sería igual a 1 menos 0.99, ¿verdad? 1 menos 0.99 sobre 2 es igual a M. O sea que M es de 0,05. ¿Ya? Esa es la probabilidad de que sea muy corto o de que sea muy largo el cable. Entonces, cuando nos preguntan cuál es la probabilidad de que un cable elegido aleatoriamente sea muy largo, pues sería esta que acabamos de calcular, 0.05. Y cuando nos preguntan cuál es la probabilidad de que un cable elegido aleatoriamente tenga una longitud mayor o igual a 1990, entonces sería mayor o igual serían los que cumplen, o sea, el evento K, unido con los que son muy largos. ¿Sí? Entonces acá está esto que sería, bueno, acá le había puesto otras letras, ¿sí? Le había puesto M. Entonces sería la probabilidad de que sea muy largo más los que cumplen, ¿sí? Entonces eso sería de 0.99 más 0.05 y eso me da 0.995, que sería la respuesta a la pregunta B. Muy bien, entonces vamos a dejar ahí por ahora el tema de la probabilidad de las uniones.